Queridos alumnos y alumnas, esta se llama Lectio Brevis y es una tradición de las universidades jesuitas desde hace más de 400 años. Consiste en una primera clase a nivel de toda la universidad que pueda motivarnos a iniciar con el espíritu alto estos estudios y esta preparación. El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo con la renovada ilusión de que la experiencia de estudio, convivencia y encuentro en la universidad nos abone a la construcción de una vida próspera, no solo como profesionales, sino también una vida próspera como sociedad. En gran medida, para eso existen las universidades, para colaborar en proyectos que humanicen la existencia de todos los hombres y mujeres que conforman la sociedad. El nombre de esta Lectio Brevis es la casa del dolor ajeno, frase que, como la mayoría sabe, ha estado vinculada a la afición futbolera de La Laguna. Estas palabras, escuchadas por primera vez en la voz de Rubén Maturano, ex técnico del Santos, que en su momento las pronunció como un talismán motivacional que ayudara al equipo a salvarse de descender a segunda división. El Santos triunfó en su propósito y esta expresión quedó para la posteridad al grado de identificar el anterior estadio del Santos como la casa del dolor ajeno. En 2015, el escritor Julián Ebert tomó prestada esta frase para relatar un hecho histórico que, a su parecer, no ha sido suficientemente difundido en México ni en La Laguna: el asesinato de alrededor de 300 inmigrantes chinos en Torreón entre el 13 y 15 de mayo de 1911. Y si hablamos, jóvenes de universidad, sobre un hecho como este, es porque cualquier institución que se precie de ser un centro formativo tiene el deber de asegurar que en su sociedad no se olviden crímenes históricos, por la sencilla razón de que su pleno reconocimiento disminuye las posibilidades de incidencia y, en el mejor de los casos, contribuye a crear una comunidad hermanada donde el diferente no se ve como una amenaza, sino como una riqueza para la propia casa. Todavía, al día de hoy, persiste la creencia popular que achaca la masacre a Pancho Villa. Hay quienes, por su lado, creen que los responsables fueron exclusivamente saqueadores ajenos a la población local. E incluso, según Ebert, no falta quien cree que los responsables fueron los zetas. Todas estas versiones han sido desmentidas por una serie de investigaciones a profundidad que se han hecho sobre todo entre 1979 y 2011, y que, aunque el suceso y lo que verdaderamente pasó aún permanece poco conocido, en palabras del autor, es un crimen que quiere ser contado, que se defiende de morir. Un sentimiento antiinmigrante no nace de un día para otro, sino que se nutre del miedo al diferente, del prejuicio al extranjero, de las propias frustraciones en el día a día. Este sentimiento es como el huevo de la serpiente que, en su momento, la sierpe rompe el cascarón y devora a su presa. Los chinos comenzaron a llegar a América a finales del siglo XIX como consecuencia del hambre y la guerra en su país. Según el escritor, se calcula que a lo largo de 100 años
migraron más de 8 millones de chinos. La mayoría de ellos migraron a Estados Unidos, pero una gran parte también migró a Cuba y a México. Este flujo de migración de China les trajo la ventaja de poder comerciar entre su país de origen y su lugar de residencia, lo que los convirtió a algunos de ellos en comerciantes competitivos. Derivado de su auge, sobre todo económico, un sector de la población comenzó a ver con desconfianza la presencia de los chinos en el país. Parte de este recelo se alimentó de esa ideología de una clase ilustrada durante el porfiriato mexicano, que llegó a considerar al indígena y al oriental, a comparación del europeo, como seres inferiores. Ebert rescata un texto de un político en épocas de Porfirio Díaz que dice: tenemos el deber imperioso y la necesidad, y hasta la conveniencia de nuestros gobiernos y nuestras sociedades para mejorar esa raza indígena, para despertarla de su marasmo. Necesitamos el cruceamiento con razas europeas descendientes del sajón o del teutón, pero nunca de su misma raza latina, ni mucho menos de la raza mongola. Esta mentalidad que como gangrena arrastramos hasta el día de hoy, abonó a lo que se conoce como sinofobia, una aversión al pueblo chino, sentimiento que se fortaleció por un fenómeno económico y cultural muy parecido a lo que actualmente sucede en Estados Unidos respecto de los migrantes. Dice Ebert: un documento oficial estadounidense acusaba a los chinos de enviar la mitad de su sueldo a su país a manera de remesas y de que el 75% de lo que consumían provenía de China, lo que dañaba la economía local por partida doble. Han pasado más de 100 años y los argumentos para excluir al otro no han variado ni un ápice. El antichinismo en Estados Unidos se institucionalizó por la clásica ruta electorera. Tanto los republicanos como los demócratas lo utilizaron para atraerse votos. En México, desde inicios del siglo XX, se incrementa un sentimiento antichino, entre otros sectores, desde la cúpula financiera nacional, que según los estudiosos empezaba a preocuparse por las excesivas ganancias económicas de los cantoneses como consecuencia de sus negocios prósperos. Desde el Palacio Nacional, una comisión financiera declara que la inmigración china no es un fenómeno que contribuya al mejor interés de la nación. Varios políticos atizaron el fuego de la xenofobia en sus discursos. Ricardo Flores Magón, fundador del Partido Liberal Mexicano, en su plan político afirmaba: el chino, dispuesto a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Otro político se refiere a los chinos en un texto publicado como una verdadera plaga, expresión racista en extremo, porque como dice el escritor, a la plaga se le extermina. En menos de 24 días estalló la masacre. El incremento de comercios chinos, su presencia en el campo algodonero y en el negocio de bienes raíces, así como el crecimiento de su capital, alimentado por un prejuicio racista, todo esto en medio de un contexto revolucionario mexicano que identificó la mano de obra barata de los chinos como parte del proyecto económico de Porfirio Díaz, provocó una oposición en la presencia de los chinos y de manera muy acentuada en Torreón, que para 1911 incluye a sectores políticos
empresariales, revolucionarios y llega hasta los ámbitos populares. Este resentimiento xenófobo trajo como consecuencia una serie de agresiones para ese año, sobre todo el destrozo de comercios chinos. Llegó un momento, jóvenes, en que todo quedó predispuesto y listo para que una chispa provocara la ignición que dio origen al genocidio. El 5 de mayo, Jesús Flores, un revolucionario, pronunció un discurso en Gómez Palacio, en donde señaló a los chinos como los responsables de dejar sin trabajo a las mujeres, tener monopolizado el negocio de jardinería y abarrotes y competir por la compañía de las mismas mujeres, por lo que públicamente exigía la expulsión de los chinos. El 13 de mayo, en plena toma de la ciudad, un grupo de revolucionarios asaltó el distrito cantonés, en donde comenzaron a ultrajar los hogares de los chinos, despojarlos de sus pertenencias y apuñalarlos. Hora después, se sumarían al agravio una turba de saqueadores, algunos de ellos civiles de Torreón. Dice Ebert, la mayoría de los súbditos celestes se les ejecutó porque sí, por odio racial, por envidia económica, por sevicia y para entretenimiento de la tropa, porque se habían convertido en pocas horas en las personas más frágiles del país de la laguna. La matanza se prolongó durante 3 días y sobrepasó el número de 300 víctimas. A pesar de la tragedia, la xenofobia continuó en México por varios años. Jóvenes, ante este hecho atroz, como ejemplo de otros tantos que han sucedido, toca cuestionarnos. ¿La preparación universitaria puede influir en un cambio de mentalidad? Transformar a una sociedad que aún tiene visos de racismo y xenofobia no se logra simplemente por el estudio de las tragedias. El cambio solo es posible a través del encuentro con ese otro extranjero, con ese otro indígena, o incluso con aquel que proviene de un ambiente social y cultural distinto al mío. Es imposible hacerse responsable, defender, valorar a todas las personas que conforman nuestra sociedad si no lo propiciamos al calor de este encuentro que poco a poco va convirtiendo al extraño en un prójimo, al desconocido en un amigo. Por eso, el paso por la universidad conlleva una inmersión en este México de tan distintos mundos. Supone entrar en el templo santo de las calles, las plazas y los cruces de camino, esos espacios que, como dice Leonard Cohen, son los lugares sagrados en donde las razas se encuentran. Si nos atrevemos a ello, un suceso como la matanza de los chinos, pero también la violencia de estos años, serán hechos vergonzosos que, sin embargo, nos habrán enseñado a respetar la vida y la dignidad humana. Y entonces, jóvenes, sus hijos vivirán en un mejor mundo gracias a ustedes. Contribuiremos a no permitir que el odio criminal, destructor de nuestros mundos, sea parte de nuestra cotidianidad. Para ello, se necesita prepararse día a día, prepararse a conciencia, pero sobre todo, tener el corazón abierto y nuestra casa dispuesta. Bienvenidos a este año y que formemos parte de este cambio a través del encuentro con el otro. Gracias.